niños pueden pasar a su clase. La batalla más grande y peligrosa es interna. No permita que su corazón lo engañe y pierda su batalla. Hay muchas distracciones en el mundo. Pueden llamarlos hobbies, puede ser la familia, puede ser el trabajo. Mucha distracción. Y podemos pasar por alto la oportunidad que Dios nos da. Un día como hoy, domingo, un joven salió a pasear. Su hobby eran manejar las motocicletas. Un domingo, muchas veces lo invitaron a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no estaba listo, no era el momento. El hoy para él no era el día de escuchar la palabra, sino el día de salir a su hobby, a manejar su motocicleta. Lamentablemente, ese fue su último día. Chocó contra un carro, en segundos llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital y falleció. No hubo otra oportunidad para arrepentirse, para poder arrepentirse. El hoy de él lo despreció y perdió su batalla por escuchar a su corazón. Perdió su batalla por obedecer a su corazón, por ser dirigido a sus deseos, a sus hobbies, por escuchar a su corazón y no la voz de Dios. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad y por lo tanto debemos hablar la verdad, debemos vivir la verdad, debemos creer la verdad. ¿Cuál verdad? Pueden preguntarse. La verdad del Evangelio, porque es palabra viva y eficaz. Pero cuando llegan las pruebas, necesitamos fijar nuestra vista, nuestra atención en Jesús. No podemos dudar de Dios ni cuestionarlo, porque el problema no está en Dios, sino el corazón del hombre que cree más en el hombre que en Dios. Hay creyentes que se esfuerzan por agradar al mundo de lunes a sábado y el domingo desean agradar a Dios. Están confundidos. Piensan que la iglesia es un lugar de recreación donde los adultos llegan a relajarse y los niños llegan a jugar con sus amiguitos. Otros piensan que la iglesia es un centro académico de ESL. Voy a aprender inglés en la iglesia. Otro grupo piensa que la iglesia es una oficina de marketing, el mejor lugar para promocionar tus negocios. Es triste, pero esa es la realidad. Se ha perdido la reverencia para la iglesia. La iglesia es el lugar que Dios provee para que un grupo de creyentes se reúnan todas las semanas para adorar su nombre, para escuchar la palabra de Dios y ser instruidos y guiados a Cristo. La iglesia es el lugar donde cultivamos el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. En la iglesia aprendemos a tolerarnos.
aprendemos a perdonarnos, a animarnos, a defendernos. Y lo más importante, aprendemos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. El pueblo de Dios escuchó su voz, pero no creyó. Dudaron y desobedecieron la instrucción divina, y a causa de su pecado, sus corazones se endurecieron. Los mandatos de Dios fueron violados por su pueblo escogido. Sin embargo, vemos la paciencia y el amor de Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso y clemente, dice su palabra, y no lo dude. Dios no se cansó de hablarle a su pueblo, al igual que hoy. Todos tenemos la oportunidad de escuchar o rechazar la palabra de Dios. Analicemos la conducta del pueblo y luego podemos hacer una comparación con nuestra conducta. ¿Hay alguna diferencia? Posiblemente no. Moisés relata la incredulidad y rebeldía de Israel. Escuchamos el pasaje de Éxodo, pero también en Números 20 nos habla cuando el pueblo llegó al desierto de Sin. ¿Cuál fue la primera reacción de este pueblo? Se quejaron. ¿Por qué? Por la escasez de agua. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto para morir? Aquí no hay semillas ni viñas, ni siquiera hay agua para beber. El problema estaba en el corazón de los israelitas. Al ver su conducta, Dios dice a Moisés, ordena a la roca que dé agua. Pero Moisés se enojó y golpeó la roca. El Señor dijo a Moisés, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, ¿no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado? A estas aguas se las conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas discutieron con el Señor y donde Él manifestó su santidad. El corazón de los israelitas estaba endurecido, no escucharon las advertencias de Dios a pesar de que ellos conocían la ley. Moisés había escrito en Levítico 26 sobre las consecuencias de la desobediencia. Si no me obedecen, si rechazan mis leyes y mandatos, haré que les sucedan grandes desgracias, dice la palabra de Dios en Levítico. Advertencias, grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Sus enemigos se comerán lo que produzcan, los derrotarán, vivirán asustados y correrán aunque nadie los persiga. Y si continúan desobedeciéndome, los seguiré castigando. Luego dice, acabaré con su altivez. Y si se niegan a obedecerme, continuaré castigándolos por sus pecados. Sus caminos quedarán desolados. Y si no se someten a mi disciplina y continúan en mi contra, yo me pondré en contra de ustedes. Y yo mismo los castigaré por sus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuántas advertencias. Dios advierte a su pueblo. Dios advirtió muchas veces a su pueblo antes de castigarlos. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció. Porque sus corazones estaban duros. La duda les alejó de Dios. La desobediencia los llevó a adorar a dioses falsos. Y Dios los castigó.
a la pregunta para hoy. ¿Cómo está su corazón? Permítame ayudarles. Hay dos respuestas. ¿Está apartado de Dios y endurecido por el pecado de la incredulidad y desobediencia? ¿O está en las manos de Dios y está siendo tratado día a día en obediencia y en fe? La lectura para esta mañana está en el libro de Hebreos, capítulo 3, 7 al 19. El título de este mensaje: no endurezcan sus corazones. Del 7 al 19. 3 puntos para este mensaje. Primero, la ocasión. Segundo, la instrucción. Y el tercero, la reacción. Este capítulo nos presenta un recordatorio que los creyentes han sido santificados, versículo 1, y que son llamados a poner su atención en Jesús, sus ojos en Cristo, en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe que confesamos. El primer punto, la ocasión. ¿Qué ocasión? El hoy del pueblo de Israel. Mientras desarrollamos este mensaje, piense en el hoy suyo, el hoy de Israel y el hoy de cada uno de ustedes. Una vez más, el autor de este libro cita el Antiguo Testamento. En esta ocasión cita Salmo 95, y este salmo es un himno de alabanza al Señor, pero también describe la desobediencia de la generación del Éxodo que salió de Egipto como pueblo de Dios. El autor cita la segunda parte de este salmo, una advertencia a obedecer, porque el que no obedece endurece el corazón y no puede ofrecer una adoración digna al Señor. Los corazones duros no pueden adorar en espíritu y en verdad, porque están lejos de Dios, lejos de su espíritu. Y la ocasión para los hebreos es hoy, dice el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Como dice David, como dice Moisés, como no dice. Como dice el Espíritu Santo. Si ustedes oyen hoy su voz, ¿la voz de quién? Si hoy escuchan la voz de Dios. Dios dice, si hoy escuchan mi voz, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? No endurezcan sus corazones. Un mandato, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba, un día de prueba, donde en el desierto. Dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Palabras fuertes, muy fuertes, pero es palabra de Dios. El autor le recuerda lo que ya ocurrió con sus antepasados. Por un día, una semana, no, por 40 años de vagar en el desierto. Y estos eventos fueron registrados en el libro de Números, en el libro de Éxodo. ¿Y qué hace? Y David lo resume en el Salmo 95, del versículo 7 al 11. Las palabras que usó David fueron las palabras del Espíritu Santo, hermanos. Como dice el Espíritu Santo, como dice Dios, como habla Dios, fueron palabras de Dios. El hoy de Moisés, de David, de Israel, tuvo un propósito: reconocer la seriedad de las advertencias del Espíritu Santo,
si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Advertencia para el pueblo de Israel y para el pueblo de hoy. La misma advertencia, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy es el presente, el momento en que Dios habla y el pueblo escucha y cree. Mañana, ¿de quién es? Ustedes díganme. Mañana es incierto. El mañana es del perezoso, del incrédulo que no desea escuchar. Mañana me voy a la iglesia. Mañana voy a escuchar la palabra. Mañana voy a orar. Mañana me voy a congregar. Mañana llegará. Puede ser que tu mañana no llegue, hermano. Porque el mañana es incierto. El ayer ya pasó. Es hoy. El Señor dice hoy. Y dice el Señor, el Espíritu Santo. Dios nos habla de cuántas maneras distintas. A través de nuestra propia conciencia el Señor nos habla. Nos habla en la predicación, nos habla por medio de amigos, nos habla por medio de nuestros propios hijos, nos habla en la oración, nos habla en la meditación. Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla de cuántas maneras. Y usted lo reconoce y sabe, Dios me habló, Dios me está mostrando, Dios me está guiando. ¿Y por qué te vas por el lado contrario? No sé. Pero escuché a Dios, sé que fue Dios. ¿Y por qué sigues haciendo lo mismo? La palabra me contritó, me confrontó el día de hoy. ¿Y por qué sales a hacer lo mismo? Porque los corazones están endurecidos. Dios nos habla todo el tiempo. Si Dios nos habla todo el tiempo, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo usted le responde a Dios? Bueno, en la Biblia podemos ver ejemplos de muchos hombres que respondieron en obediencia. Abraham, Noé, Isaías, Jeremías y cuantos más en obediencia. Y hoy muchos creyentes responden de la misma manera en obediencia. Gloria a Dios, hermanos. Congregaos. Aquí están los hermanos. Responden en obediencia. Adoran en obediencia. Muchos lo hacen de esta manera. Y gloria a Dios por aquellos que responden de esta manera. Sin embargo, pocos son los que le dicen al Señor: aquí estoy, Padre, para hacer tu obra. Úsame para la expansión de tu reino. Soy tu siervo, inútil para ser útil en tus manos. Pero otros tienen muchas excusas para no obedecer. En el Salmo 95, que toma el autor de Hebreos, están los nombres de Meribá, que significa provocación, y de Masá, que significa prueba. Mire, el pueblo de Israel se amargó por las pruebas que enfrentaban cuando debían creer en Dios y desarrollar su confianza en medio de las pruebas. En medio de la prueba, Masá, tentaron, provocaron a Dios, Meribá. Cuando debían poner su confianza absoluta en el Señor en medio de la prueba. Y el salmista, ¿qué hace? Presenta esta advertencia al pueblo en su tiempo, y de igual manera hace el autor de Hebreos lo mismo. Presenta la advertencia a sus lectores: apartarse de la rebeldía y de la incredulidad. Dejen de ser rebeldes, dejen de ser incrédulos, crean a Dios, confíen en Dios. ¿Cuándo? Hoy. Si escuchan la voz de Dios. Hoy, cuando habla Dios, el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy, ¿qué? Su palabra. Apártense de la rebeldía, crean, obedezcan. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, hermanos. Deje de ser rebelde.
No pelee con Dios. Obedezca a Dios. Sométase a la voluntad divina que es bueno para usted. Porque Dios, ¿qué dice? Castigaré su pecado. ¿Cuántas veces les dijo al pueblo? Castigaré tu pecado. Castigaré tu pecado una y otra vez. Deja de pecar y obedezca al Señor. Ese es el mensaje para nosotros también. No solamente para el pueblo de Israel, no solamente para los hebreos en el tiempo que este autor está escribiendo esta carta, no. También en ese tiempo y también para nosotros. No endurezcan sus corazones. ¿Usted sabe por qué las ramas que están en el piso son tan duras y no se pueden doblar? ¿Sabía por qué? Porque están secas. Y cuando están secas, se endurecen. Y eso pasa con los corazones que se apartan de Dios. Los corazones que se apartan se secan. Y cuando se secan, se endurecen. Y cuando están endurecidos, actúan en rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. Este grupo de hebreos habían visto las obras de Dios sin conocer sus caminos. Las bendiciones que el pueblo recibió son innumerables. Fueron rescatados de la esclavitud, nos muestra la palabra, de la esclavitud egipcia, recibieron la ley divina, vieron las obras de Dios por 40 años, hermanos. Dios no los abandonó. Les estuvo guiando, alimentando con el maná todos los días, con agua de la roca, protegiéndolos del frío, del calor. Sin embargo, murmuraron y desobedecieron y provocaron a Dios a ira. ¿Qué pueblo? El versículo 10 dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí. ¿Y qué más? Se alejan y no reconocen mis caminos. Aquí está clara la esencia de su fracaso. Y si nosotros podemos ver y leer, ¿qué vamos a hacer nosotros para no fracasar? ¿Cuál fue la esencia de ese fracaso? Simple, falta de fe. Falta de fe. El pecado nace en el corazón. Estos hombres no desearon reconocer los caminos de Dios. La actitud de estos hombres fue contraria a la actitud de David. Mira lo que escribe David en Salmo 27, 11. Y que esa sea nuestra actitud todo el tiempo. Guíame, Señor. Guíame. ¿Por dónde? Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de mis enemigos. Pero el pueblo no quiso ser dirigido por Dios. El pueblo exigió pruebas a Dios cuando ellos debían dar pruebas de su fidelidad a Dios. Salmo 78, 41. Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocando al Santo de Israel. La incredulidad es un problema del corazón y nos aparta de Dios. Y no solamente eso, aparta de Dios y rechaza el camino que conduce a la salvación. Hay mucha gente que llega a la iglesia. Hay mucha gente dentro de las iglesias, pero desobedecen los mandatos divinos. Pero dudan del poder de Dios, a pesar de que muchos han experimentado el amor divino en sus propias vidas. Sin embargo, le reclaman a Dios fidelidad. Cuando llegan las pruebas difíciles, ¿dónde estás, Señor? Le reclaman a Dios fidelidad. Desean que Dios sea fiel con ellos,
pero no creen en Dios. Pero no hay reverencia para Dios. Pero Dios tiene que ser fieles con ellos. Y ignoran el amor infinito de Dios, que ese amor es suficiente en sus vidas. Y que todo lo que Dios permite a los que aman a Dios es para su propio bien. Porque Él es Dios y Él sabe lo que usted necesita. Y el deseo de Dios, nos muestra este autor, ¿cuál fue? Que nadie quede fuera del reposo eterno. Del reposo eterno, hoy de la salvación eterna. Que nadie se pierda, dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. No tarda. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo se va a salvar si no se arrepiente? Tiene que arrepentirse para salvarse. Y por eso el Señor quiere que se arrepientan de sus pecados para que obtengan salvación. Y por eso anima a buscarlo a Él. Nos manda a animarnos los unos a los otros. Segundo punto, la instrucción divina. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Vemos la ocasión. Hoy, hay una ocasión, es hoy. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Animarnos. ¿Cómo? Porque la instrucción divina nos manda a animarnos. Una instrucción de Dios para su pueblo. Una dirección para que los creyentes no endurezcan sus corazones, dice el versículo 12. Cuídense, hermanos. Advertencias, exhortaciones. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga, ¿qué? Apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, que es hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Hay pena, hay castigo para aquellos que no obedecen los mandatos de Dios. No entrarán en el reposo eterno, dice la palabra. Para los judíos en aquel tiempo, esta referencia era a la tierra prometida. Hoy, la referencia del reposo es la salvación eterna en su presencia. Esta exhortación de Dios por medio del autor de Hebreos es oportuna y trae su aplicación implícita para los creyentes de todos los tiempos. Recalca el peligro de apartarse de Dios. Cuidado, cuidado, hermanos. Cuidado con apartarse de Dios. Y en el original, esta palabra apartarse viene de apostasía. A ver si usted lo puede relacionar. Cuidado con apartarse de Dios. En el griego, apostasía. Aquí se compara la dureza del corazón de Israel con aquellos que rechazan la palabra de Dios. Apartados. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que se apartan, los que rechazan la palabra de Dios. Una comparación, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Con un corazón duro. ¿Y ahora qué pasa? Muchos están rechazando la palabra de Dios. Una comparación. Pero el que tiene el corazón duro, lo tiene duro porque no escucha al Espíritu Santo. Porque no escucha la voz de Dios, no escucha las advertencias de sus hermanos. ¿Escuchó? No escucha la advertencia de Dios, la palabra de Dios.
y tampoco escucha la advertencia de los hermanos. Cuando el hermano, su hermana le hable, recíbalo y dígale: gracias, hermano. Gracias, hermana. Que es Dios hablando a través de tus labios. Gracias, Señor, por hablarme a través de mi hermano. Gracias, Señor, por exhortarme a través de mi hermana. Gracias. Pero los corazones duros no escuchan ni a Dios ni a los hermanos. Están lejos, están apartados de la verdad. El corazón sincero, ¿qué hace? Nos acerca a Dios. Y el corazón duro no solamente se aparta de Dios, sino quiere apartarte a ti. Quiere llevarte a ti contigo, lejos de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado con esos corazones duros cerca de usted que quieren sacarle de la presencia de Dios. Cuidado. Cuidado con la apostasía. Cuidado que puede estar a su lado. El corazón sincero le acerca a Dios, le lleva a Cristo. En el versículo 13 dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Anímense unos a otros. ¿Cuándo? Cada día. Hoy, anímele a su hermano. Hoy, anímele a su hermana. Hoy, llévele a Cristo. Preséntele a Cristo. Acérquele a Cristo. Hoy. La exhortación es urgente. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, hermanos. Porque su promotor es el padre de la mentira, es el diablo. Juan 8:44. Desde el principio, no solamente hoy, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y este padre de la mentira puede disfrazarse de ángel de luz, ustedes lo saben. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Dios. Alerta. Cuidado. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y ustedes lo saben, hermanos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, escuche a Dios, escuche al Espíritu de Dios cuando le habla a su corazón. Reciba la advertencia de Dios y no solamente guárdela para usted. Anime a su hermano. Anime a su hermano, ame a su prójimo, ame a sus hermanos. Si usted entendiera la eficacia del amor fraternal, dejaría de criticar tanto. Y este pastor predica como 50 minutos y ahí está otra vez. Y otra vez está llamando a que oren, que vengan al discipulado. ¿Dónde están? No vienen al discipulado. Están otra vez el pastor con lo mismo. Pero hermanos, el pastor los exhorta porque los ama. Porque yo los amo a ustedes. Porque el Señor me manda amarlos a ustedes. Porque Él me ha amado a mí. No porque soy bueno, sino porque Él me ha amado a mí. Y Él ha puesto eso en mi corazón. El amarlos a ustedes, el orar por ustedes, el llamarlos a orar, el llamarlos a discipularlos. Es tan tempranito, pastor, 8 de la mañana. No importa, hermanita. Llegue, a las 6 se va al trabajo, entonces tiene 2 horas adicionales para, venga hermanita al discipulado, venga a aprender la palabra de Dios. Que usted va a ser edificada, usted va a ser edificado, su familia va a ser, vengan al discipulado, hermanos. Si entendiéramos la eficacia de ese amor fraternal, porque no solamente nos sentamos a escuchar y estamos ahí como robots, expresamos nuestros sentimientos, nos amamos, estamos juntos,
aprendiendo juntos, dándole gracias a juntos. Es un tiempo maravilloso que yo no me lo quiero perder. Y más que nada porque sé cuál es la eficacia de esa unidad. Y esa unidad me va a llevar a criticar menos, porque ahora le conozco más a mi hermano. Hablar menos del hermano, hablar menos del pastor y adorarle a Dios. Me va a llevar a amar. Necesitamos comenzar a amar, comenzar amándonos. Amamos a Dios y necesitamos amar a nuestros hermanos. Necesitamos aceptarlos con sus defectos, con sus virtudes. Dice un comentarista: menor serían los náufragos espirituales si el pueblo estuviera siempre listo para animar y no criticar. Cita de un comentarista. La pregunta es: ¿cuándo vamos a animarle a nuestro hermano o a nuestra hermana? Es hoy. Mañana no. Sabemos que incluso el hoy es efímero, nuestro hoy, y de él depende el eterno mañana. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué hacemos hoy? El mañana, una vez más, posiblemente nunca llegue, como le pasó a este muchacho mientras estaba divirtiéndose en su motora. Nunca llegó su mañana. Pero en la providencia de Dios nos da el hoy para escuchar su instrucción y para permanecer en Cristo y confiar en Él solamente. Por segunda vez muestra el peligro de la dureza del corazón a causa del pecado. Apartarse de Jesús es rechazar al Dios viviente. Dice Juan 5:23, Jesús dijo: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Anímense, hermanos, vamos a animarnos los unos a los otros. Cuidado con el engaño del pecado, del veneno del pecado, del propósito destructivo del pecado. El autor exhorta a animarse para que no permitan que el pecado entre a endurecer los corazones. La fe cristiana no es individualista, es colectiva. La fe cristiana, la fe viva, la fe salvífica es colectiva y por eso estamos juntos. Si no, yo no estuviera aquí, hermanos, me quedara en la casa solo predicándome yo solo, y yo adoro, y yo predico, yo me exhorto y estoy solo. No. Imagínense: oh, el pastor Ángel, ¿dónde está? Está predicándose en su casa. Se quedó adorando. No, necesito estar con ustedes, necesito orar con ustedes, necesito que ustedes oren por mí y por mi familia. La fe es colectiva y nos reunimos para adorar a Dios, para amarle a Dios, para amar a nuestros hermanos. Nos reunimos para animarnos mutuamente, para animarnos con nuestros hermanos en la fe, aunque es muy fácil desanimarse y alejarse de los propósitos de Dios y escuchar las falsas promesas que el mundo te da para traer solución a tus problemas, a tu enfermedad, a la escasez, al dolor. El mundo te la presenta muy fácil y te da las soluciones, pero son falsas y peligrosas. Muy peligrosas, porque te apartan de Dios y terminan mal. Pero hay unos que terminan mal. ¿Por qué razón? Terminan mal porque nunca comenzaron. Déjeme explicarle. El que no es salvo no pierde su salvación porque ya está perdido.
Es posible que haya tenido una etapa de remordimiento del pecado, pero nunca se arrepintió y nunca nació de nuevo. Por eso está lejos, porque nunca estaba cerca. Estaba en la iglesia, pero estaba lejos de Cristo. Estaba adorando, pero su corazón estaba en el mundo. Nunca estaba en Cristo. ¿Cómo va a perder algo que no tiene? Hermano, se me ha perdido mi reloj de oro. Si ni reloj de plata tengo, hermano, ¿cómo voy a decir? Si nunca tuve, ¿cómo se me va a perder algo que no tengo? No, no se va a perder algo que usted no tiene, hermano. El creyente depende de Dios. Su confianza absoluta está en Dios, está en Cristo, no está en el mundo, no está en el dinero, no está en los negocios, no está en el amigo, en la familia. No, está en Cristo solamente. Su comienzo y su final son gloriosos porque hay vida nueva en Cristo, un cambio radical en sus vidas. Que no necesita decir, hermano, yo soy cristiano, aquí está mi Biblia. No necesita decir, porque el amor emana de usted, el amor de Cristo. Y ese amor que está en usted es suficiente para muchos. Sin una palabra, un abrazo puede transformar la vida de un incrédulo, porque es el abrazo de Cristo, porque es Cristo en ti abrazando al afligido. Sin una palabra, Dios puede transformar un corazón endurecido. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Vigilar que no haya rebelión en sus miembros. Por eso hay miembros en la iglesia comprometidos con la obra del Señor, comprometidos con Dios y con el pueblo de Dios. Como miembros tenemos responsabilidades y una de ellas es vigilar que no haya rebelión en sus miembros, para que los corazones de los miembros no se endurezcan y se alejen de Dios para seguir el camino de la muerte y la condenación. Gran responsabilidad de cada uno de ustedes, hermanos. Y hay una reacción. Vemos el hoy. La ocasión es el hoy. Hay una instrucción divina de Dios, pero hay una reacción. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responden los creyentes a la instrucción? Simple, obediencia y fe. Versículo 16 al 19. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Escucharon y se rebelaron. No llegaron a la meta. Dios los salvó de Egipto. Vieron sus milagros. Disfrutaron de su favor. Pero su actitud de rebelión, por su actitud, terminaron mal. La conducta posterior de este grupo no fue coherente con su comienzo. La reacción de estos hombres fue incorrecta. Y aquí vemos en estos pasajes una serie de preguntas retóricas con un propósito: evaluar la conducta del pueblo de Israel y después su propia conducta. Vemos la historia del Éxodo, una serie de actos de rebelión. Pecaron hasta disgustar a Dios. Pecaron hasta disgustar a Dios. ¿Y qué sucedió? Murieron en el desierto. Dios juró que no llegarían a la meta para entrar en su reposo, porque por su desobediencia e incredulidad no confiaron en las promesas de Dios. Su corazón estaba duro, estaba apartado de la fe. Y aquí vemos esa reacción de incredulidad, de desobediencia. Una relación entre la incredulidad, entre la desobediencia, entre el pecado y el castigo juntos.
La generación del Éxodo no entró en la tierra prometida porque se negó a entrar. ¿Cómo que se negó, pastor? Sí, hermanos, al desobedecer y rechazar a Dios, se apartaron voluntariamente del camino al lugar de reposo. Hoy, el que no confía en Dios se aparta del camino de la salvación, se aparta del camino de la salvación y algo más, no puede vivir en paz. Porque la paz reciben los que confían en Dios. El autor de Hebreos concluye que no pudieron entrar en el reposo debido a su incredulidad. Hay un grupo de gente que profesan ser cristianos, muchos profesan ser cristianos, y no creen ni confían en Dios. Si no creen ni confían en Dios, no son salvos. No son salvos, no van a perder nuevamente algo que no tienen y nunca van a encontrar la paz si no tienen a Dios. Ni la paz, ni el gozo, ni la santidad porque están alejados. Muchos pueden estar cerca de creyentes, muchos pueden ver la mano de Dios, que Él es bueno, que Él provee, y muchos reconocen que Dios bendice sus vidas. Pero esto no debe llevarnos a confiarnos y a relajarnos frente a Dios, porque Dios nos bendice todo el tiempo, porque el sol sale para todos, porque la lluvia viene para todos, porque Dios nos da el pan en la mañana, porque Dios nos da un techo. Dios me ha bendecido. Claro que te ha bendecido, por supuesto, y reconocemos que Dios nos bendice, nos da más de lo que necesitamos, mucho más, pero no por eso nos vamos a confiar, no por eso nos vamos a acomodar frente a Dios. No podemos ni debemos caer en el error del pueblo de Israel que participó en el Éxodo. ¿Cuál fue su error? Desobediencia. Juzgaron a Dios y exigieron más milagros, en lugar de confiar en Él y obedecer hasta el fin, porque Él siempre provee lo mejor. Fue la falta de fe. Escuche, la falta de fe, hermanos, que impidió que los israelitas entraran en esa tierra prometida. Hoy, en este día, que nuestra reacción a la exhortación divina sea en obediencia. Que nuestra respuesta a la instrucción de Dios, que nuestra respuesta al hoy que Dios nos da, sea en obediencia, hermanos. Pero no solamente en eso, en obediencia y en fe. ¿En fe para qué? Para que me llegue el carro deportivo. No, en fe para que podamos obedecer. Sáquese todas esas cosas, esos engaños de su mente. La fe es para esto, no más. No más, hermanos. La fe que necesitamos para que Dios nos dé en abundancia para poder obedecerle a Él, para poder cumplir sus mandatos y para poder caminar en su soberana voluntad. Para eso necesitamos la fe y que Dios nos dé en abundancia la fe. Quiero cerrar con este versículo de Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es la aplicación para el día de hoy?
acérquese a Dios. No se aleje, acérquese a Dios. ¿Para qué? Para que su corazón no se endurezca. Y si usted piensa que está cerca de Dios, acérquese más, para que le dé más amor, que a todos nos falta. Acérquense a Dios para que sus corazones no se endurezcan. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí presentes. Es posible que muchos corazones estén duros y estén lejos de ti. Te pido a ti, mi Dios amado, que en ese poder divino hoy los acerques. Padre, que hoy pongas el deseo en cada uno de nosotros de obedecerte a ti, Señor, de caminar en obediencia, de amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Padre, te pido a ti en el nombre de Cristo Jesús, llénales de tu amor a mis hermanos, llénales de amor a todos los presentes en este momento, a los jóvenes, a los niños, a sus padres, a sus madres, llénales de amor, Padre. Te pido que los bendigas y que los guíes cada día más cerca a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.